Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes, pues ya, lunes 30 de junio, se nos fue ya la mitad del año. Hoy es el último día de junio y pues esta es una emisión más de la mesa de análisis, la mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que nos acompañe en este día. Hoy, 10 de la mañana, vamos a arrancar. Les recuerdo nuestros números de contacto 55 35 08 47 61 y también en redes sociales nos puede encontrar tanto en X como en Facebook como CIMAC Noticias. Le invitamos a usar los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista para que nos pueda encontrar. Y bueno, pues le vamos a dar la palabra a nuestra querida Angélica de la Peña para que arranque la mesa de hoy, porque vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con una sentencia en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues Angélica, bienvenida. Marta Tagle, Imelda Marrufo, pues te doy la palabra, mi querida Angélica. Plantéanos el tema. Muchas gracias, pues un saludo muy afectuoso a ti, Lucía, a tu equipo de CIMAC, a Imelda y a Marta, queridas. Bueno, hoy es un día que no podemos dejar pasar esta semana, lo que se resolvió recién hace pocos días por la primera, no fue la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la promoción de un amparo directo que ratificaría o no lo que ya se venía resolviendo desde del Poder Judicial. Es el último proceso, es decir, que lo que resolviese es inatacable y lo que resolvió en un documento que no tiene desperdicio, cuyas páginas desarrollan 11 apartados, cada uno de ellos con temas sustantivos relacionados con los derechos de las niñas y los niños, con la legislación internacional que les protege, con la legislación nacional también, que se ha avanzado en ella, no solamente desde el ámbito de la parte que tiene que ver con los derechos, sino también la protección judicial, que me parece que ha tenido que ir el mundo hacia una protección judicial, una protección en el ámbito de la justicia penal, cuando se trata de delitos de alto impacto, delitos que están incluso configurados como graves violaciones a los derechos humanos, en los que se encuentra la explotación sexual infantil, la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual y por supuesto también la pederastía. Es decir, estamos ante delitos de altísimo impacto porque trastocan la personalidad de quienes lo sufren. Y como dice perfectamente bien fundado este amparo, la resolución de este amparo, es que la niña, el niño que sufre de este tipo de delitos nunca lo superan. Es decir, lo arrastran de por vida, afecta el desarrollo de su personalidad, afecta su autoestima, afecta sus relaciones afectivas, afecta su vida, su vida. Nunca lo pueden superar, les causa traumas inimaginables. Ese es el término que utilizan en la corte para dirimir el impacto de este tipo de problemas, de este tipo de delitos que sufren las niñas y los niños. ¿Cuál fue la sujeta que estuvo en discusión? Sasha Sokol. Esta chica que empieza desde muy pequeña, que empieza desde muy, muy pequeña a participar en este tipo de agrupaciones de niñas y niños desde Televisa, desde el teatro, bajo la conducción, por cierto, del productor, del director artístico Luis de Llano. Él ha estado siempre cerca de todas estas niñas, de todos estos niños, y reconocen ambos que desde los 14 años, esta chica, que entonces era una niña, pero estaba en el grupo de Timbiriche, empieza a tener relaciones sexuales con este señor, relación que duró 4 años,
y que se fue llevando durante todos estos años, insisto, en un gran impacto. Si analizamos la vida de Sasha, pues evidentemente se nota el impacto de una relación de este tipo, de un gran abuso de poder por parte de Luis de Llano, y que al final lo que desata la gran inconformidad que dice basta ya, hasta aquí, lo cual tenemos que aplaudir todas nosotras, porque le llevó 40 años, queridas, 40 años le llevó a Sasha y llegar ante la autoridad judicial, exigir sus derechos y ponerle un alto a este señor. Y al ponerle un alto a este señor es que se viene esta resolución, insisto, inatacable, donde se distinguen dos preceptos fundamentales. En primer lugar, que no hay consentimiento, por más que él lo decía y lo repetía en todas las entrevistas que daba, no hay consentimiento con una chica menor de edad, y tampoco, que es muy importante señalarlo, no prescribe. Aún después de 40 años, porque esa fue una de las argucias que él impugnó. No, bueno, la ley de Ciudad de México dice que a los 2 años, bueno, tuvo 18 años y no dijo nada. O sea, uno cuando lee toda este amparo, se da cuenta una de las enormes argucias que estos hombres abusadores del poder, abusadores de las niñas, ciertamente están ante una situación de impunidad verdaderamente terrible. Y lo que desata finalmente que Sasha dé el paso fue una entrevista que da a Jordi Rosado, que yo no sé si ustedes la vieron, ya la bajaron. Yo sí la vi, yo la vi en el momento, ha de haber sido hace como 2 años, y por supuesto que sigue en el internet, sigue comentándose, y yo desde entonces dije, yo, ¿qué es esto? ¿Qué? Todo lo que decía este tipo es verdaderamente espantoso. No, bueno, esa niña estaba enamorada de mí. Ay, seguramente, bueno, hoy que la edad, ay, pues es seguramente porque, pues, hay una figura paterna que está buscando. O sea, ¿en qué cabeza cabe decir esas cosas públicamente? O sea, los padres sexualizan a sus hijas. Perdón, o sea, hay una situación muy grave, y yo creo que es importante que hoy en este espacio de CIMAC sí destaquemos los dos preceptos fundamentales que marcan un hito en la justicia para derechos humanos de las niñas y los niños en este país. No hay prescripción, que eso es muy importante. Cualquier caso no causa prescripción conforme pase el tiempo, como se ratificó hoy. Y la otra es que tampoco hay un consentimiento, que ese es el otro gran debate, queridas. Siempre vemos que el consentimiento se invoca, se aduce, se justifica para decirle, bueno, ella permitió que yo le tomara fotografías. Por cierto, y con esto cierro, no solamente impacta y protege a las niñas, niños, pero principalmente a las niñas menores de edad, porque son las más del 90% de las que sufren este tipo de delitos, sino también el consentimiento es un debate que hemos trasladado para las relaciones de mujeres más de 18 años de edad, porque no podemos dejar de obviar que hay una relación de poder, que eso es lo que sin desperdicio dice el texto de este amparo. Hay una relación de poder que, por supuesto, está influyendo de manera determinante a que haya una sumisión, una abnegación, una impotencia, y entonces la definición de que no hay validez en la argumentación del consentimiento es trascendental. Y es muy importante porque la propia Sasha ha hecho una comunicación en redes sociales. Lo que tú has ido contando, Angélica, es muy importante. Pero quiero recuperar, antes de darle la palabra a Marta Tagle, el final de lo que ella escribe en las redes de X. Dice, por eso la justicia lo ha condenado a Luis de Llano por el abuso continuo, desde la relación sexual hasta el daño moral que violentó mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme. Estabilizar
la verdad es el principio de la reparación, que ella dice, nada, nada nos va a recuperar a las víctimas lo vivido, pero el haber tenido la sentencia, el haber quitado esta frase de que esta era una niña fantasiosa, que estaba inventando cosas, etcétera, que es lo que muchas veces pasa con las víctimas de abuso, sobre todo en la infancia, ¿no, Marta? Cuando las autoridades no recuperan indudablemente lo que tendrían que es creer a las víctimas cuando lo están señalando. Sí, yo creo que en ese sentido y retomando un poco lo que ya mencionaba Angélica, me parece muy importante señalar como tres temas centrales de lo que sucedió en la Corte el pasado 25 de junio con respecto a este caso de Sasha Sokol, pero que como bien se ha puesto sobre la mesa, no es solamente para el caso de Sasha, pues que al ser una figura pública el tema adquirió relevancia, que incluso llevó a que este tema fuera traído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se resolviera en definitiva esta resolución por el amparo promovido por Luis de Llano. Entonces, porque al final de cuentas es una resolución que va a tener repercusiones en el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, yo diría que lo primero es que la Corte rechazó de manera contundente por unanimidad, ¿no? Y eso es, digamos, en estas épocas no siempre sucede el amparo de Luis de Llano. Hay que recordar que él se amparó por una resolución de los jueces donde sí le habían condenado por daño moral y la Corte rechazó totalmente este amparo y confirmó la condena por daño moral que había ejercido contra Sasha Sokal. Ese es el primer punto. El segundo me parece que es muy importante recalcar que es una resolución histórica porque, como bien se ha dicho, establece que es imprescriptible el delito de abuso sexual infantil porque efectivamente conocemos muchos casos de niñas y niños que empezando por sus propios familiares no les creen cuando son víctimas de abuso o que incluso se da en entornos familiares este abuso sexual. Y no solamente no se les cree, muchas veces también ellos no entienden lo que está sucediendo. Pasan mucho tiempo, tienen que pasar por muchas situaciones para poder sacar este tema y si esto prescribiera, simple y sencillamente no podrían tener acceso a la justicia como sucedió con el caso de Sasha Sokol, que es bien importante poner en evidencia que era una niña y que hubo un abuso sexual en una relación por parte de un mayor que le llevaba muchísimos años de edad. Y entonces hay una relación sexual de abuso porque hay una relación de poder. Y que esto puede suceder o sucede desafortunadamente con muchas niñas y niños en nuestro país. Y finalmente, la relevancia es que efectivamente esta resolución de la Corte va a facilitar el acceso a la justicia de las víctimas, incluso décadas después. Es decir, hay muchos casos que han sido denunciados, que no necesariamente se han llevado ante los jueces y que ahora estarían en posibilidades de continuar con ese proceso legal, de llevarlo ante los juzgados y los juzgadores estarán obligados a retomar lo que dijo la Corte para analizar sus propias sentencias y no necesariamente desechar estos casos o decir ya pasó mucho tiempo y es un asunto que ya no podemos revisar o analizar. Entonces me parece que esos son tres puntos súper importantes. Y algo que sí me parece importante decir que la Y, Corte no es la primera vez, sino que en muchas otras ocasiones ha generado resoluciones que incluso van en este tema del principio pro persona y el y control de convencionalidad y todo lo que hace. Perdón, si vas a... sí, Sí, nos quedaban 30 segundos, pero Marta, sí regresamos que, con eso, sí. sí, por favor, vamos a un corte de estación, volvemos. No se vaya, estamos en la mesa política. Ya estamos de regreso aquí en la mesa política. Gracias a Lidia Cordero, Tía Car, a Brisa, a Ana Murillo, que están, pues eso, mandando nuestros saludos aquí en la página de Facebook de CIMAC Noticias. Y bueno, decías, Marta, decías el final de tu comentario que te tuve que interrumpir, perdón, sobre la trascendencia de lo que está, lo que ha ocurrido y la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia en el caso de esta mujer, Sasha Sokol, cantante, integrante de Timbiriche, en fin, una presencia muy importante también en el medio artístico. Sí, me parece muy importante recalcar que la Corte no solamente genera este tipo de criterios que
deben de observarse por los jueces, sino que en muchos sentidos, con este principio pro persona, con el que tiene que analizar y con los controles de convencionalidad que hace, también genera, digamos, una serie de criterios que se tienen que retomar en la legislación. Y entonces, en ese sentido, me parece necesario decir que nuestra legislación en materia de abuso sexual a menores todavía tiene figuras que tienen que ser derogadas, como es el estupro. Porque efectivamente el tema del estupro baja, o sea, revictimiza y aparte como que quiere darle una categoría especial a algo que hay que decirlo con todas sus letras, que es violencia sexual a personas menores de edad. Porque efectivamente en la figura del estupro está esta cuestión del consentimiento, ¿no? De que hay una relación en la que aparentemente hubo consentimiento y, entre una persona adulta y un menor, y por eso esto digamos que todavía existe en nuestra legislación y tiene que ser revisado y reformado porque nos parece desde el feminismo que este tipo de figuras se deben de eliminar. Y mi comentario en ese sentido es que aunque la Corte no abordó directamente el tema del consentimiento, en términos técnicos, pero descartó que en estos casos no puede existir consentimiento válido y estableció un precedente de gran importancia para la protección de las víctimas de abuso sexual infantil. Y eso pues me parece importante decirlo porque si bien no entró al fondo del tema del consentimiento, que eso será toda una otra discusión, me parece necesario además decir que este tipo de situaciones, lo que se da en la Corte, también genera obligaciones para el legislativo y pues no solamente nos debemos congratular, sino creo que es un momento y este espacio para que hagamos un llamada al Congreso para que se avance en un montón de iniciativas que hay en esta materia y que no se han consolidado. Y pues, a ver, mi querida Imelda, si alguien conoce de lo que son los tribunales, lo difícil que es llevar a cabo este tipo de procedimientos, pues eres tú con tantos años litigando a favor de las mujeres, de las niñas. ¿Cómo recibes esta sentencia, mi querida Imelda? Y lo otro que te quería preguntar es qué va a pasar con estas resoluciones ahora con estos cambios en la Corte. Y bueno, pues saludo, por supuesto, querida Lucía, a ti, a Marta, a Angélica y a quienes nos siguen, a Lidia y otras compañeras, Ana Lidia que está por aquí. Decirte, bueno, nada más para poder hacer una distinción, porque también nos han preguntado, en relación con la materia civil y la materia penal. Me parece que es muy importante porque en general la gente piensa que pues a Luis de Llano se le puede meter a prisión a partir de esta resolución de la Corte, es decir, hay una, digamos, necesidad de tener un poquito más de información y decir que en este caso, digamos, todo el proceso que siguió Sacha Sokol fue en materia civil, Lucía. Entonces hay que distinguir que en materia penal pues los delitos, ¿verdad? Del tipo de sanción es distinta, pero que además la reforma del 18 de octubre del Código Penal Federal del 18 de octubre del 23 también establece que para personas menores de edad, Lucía, en diversos delitos, digamos, se rompe ya con esta imprescriptibilidad, ¿verdad? Es decir, ya son imprescriptibles tratándose de delitos, y ahí está muy claro el Código Penal Federal, los delitos sexuales, viene claramente cuáles son, tiene que ver con corrupción de menores, violación, trata, pederastia y otros más, Lucía, digamos, no prescriben, ¿no? Esto, digamos, lo señalo, lo relato claramente. Entonces, digamos, ¿cuál era el sustento para el caso de Sacha? Pues el código, digamos, o la normatividad en materia civil, ya código, el artículo 19-16, me parece que es ese, donde se basa, para el caso de Sacha, allí lo que se está planteando es un daño, Lucía, o la reparación del daño, ¿verdad? Se trata de un daño moral y la reparación del daño. Entonces, nada más para distinguir, y en este caso, digamos, se confirma lo que ya, como lo ha dicho Marta, por supuesto, Angélica, se confirma ya una sentencia que se le había digamos, ya decretado a este señor. Me parece que respecto de tu pregunta en específico, decirte
que por supuesto sí sienta un precedente también para lo que sigue, Lucía. Y justamente nos planteamos qué interesante es, compañeras Marta, Angélica, que esta resolución se da justamente en este tiempo, ¿no? Es decir, justo a pocos meses de cambiar la Corte. Y me parece sumamente importante que diversas resoluciones, como lo ha dicho también Marta y Angélica, señala la amplitud de todo el catálogo, digamos, de la discusión y el debate de los derechos para las niñas, para los niños. Me parece que eso es lo que sigue, que hay que revisar, ¿no? O sea, hay que revisar también la nueva Corte, cómo vendrá, Lucía, justamente, y además no solo la Corte, sino los tribunales, Marta, porque estamos hablando inclusive de esta discusión en donde se han, digamos, decretado ya como vacantes, ¿no? En los casos de tribunales de circuito, etcétera, etcétera. Es decir, todavía estamos en los ámbitos locales, Lucía, en esta transición, pero me parece que, como lo han dicho las compañeras, esta resolución de verdad que sabe, pues no sea un triunfo, no solo, digamos, como lo escribe la propia Sacha, para ella, sino para muchas más, Lucía, que es tan complicado, también lo quiero señalar, es tan complicado para la gran mayoría de las mujeres llegar a esos digamos, espacios o niveles de litigio, ¿verdad? Ya, en el ámbito federal, y también llegar a una corte no es fácil, ¿va? Requieres abogados, tiempo, una serie de condiciones. Por eso me parece importante también distinguir cómo ayuda, pues a todas esas mujeres que a mí me da tanto gusto que inclusive, Lucía, se trata de delitos y también de reparaciones de daño, pues también contra sacerdotes, también contra funcionarios, también contra una gran cantidad del gremio cultural, artístico y demás. Me parece que hacia ahí tendríamos como que pensar, digamos, que es la parte en la que da la protección por parte de esta resolución de la Corte, Lucía. Angélica, y algo muy importante que señala Sasha, es decir, ella era una niña y creo que eso es lo que pasa con muchas niñas que no logran adimensionar lo que les está ocurriendo y Sasha lo dice, ¿no? Yo era una niña, no lograba asimilar que eso que estaba viviendo era violencia, era un delito sobre ella que tenía que llevar a la justicia. Y el tiempo pasó, tú lo has dicho, 40 años. El momento en que Sasha pudo enfrentar y asumir lo que había pasado es el momento en que ella toma decisiones. Y eso es lo que también queda protegido digo, tanto en la Constitución que ya, digo, en la reforma del Código Penal, perdón, del 2023 que ya señalaba Imelda, pero también en esta materia civil del reconocimiento de la no prescripción de este tipo de delitos y para que el momento en que la víctima ya adulta pueda tener las condiciones para enfrentar el proceso, pueda hacerlo. Y eso me parece que es, digo, invaluable en este sentido, mi querida Angélica de la Peña. Pues sí tienes razón, Lucía, porque ella dice, utiliza un concepto, dice, yo no tenía herramientas en esa edad. Ninguna niña, ninguna menor de edad tiene herramientas, por eso la ley las protege hasta los 18 años. Más allá de que hay un debate respecto de si esas herramientas del desarrollo de tu cerebro cognitivas ya se cumplen físicamente a los 18 años. Bueno, hay estudios que señalan que no, que es hasta entre los 21 y 24, 25 años en que el cuerpo y sobre todo el cerebro termina de desarrollarse. Entonces, esas herramientas, como ella las menciona, pues identifican la magnitud del problema, ¿sí? Ahora, es muy importante señalar cuál fue realmente la litis de este proceso. La litis de este proceso tuvo que ver con una entrevista que le hacen a este señor, en donde, como se dice coloquialmente, queridas, se fue de boca. O sea, siempre ha venido diciendo en entrevista, no, bueno, yo sí anduve con ella, estuve muy enamorado. Pero en esta entrevista en particular, que fue la que la motivó a tomar medidas, la que la llevó a tomar esta decisión de
de ponerle un alto, efectivamente, como dice Imelda, por la vía civil, es que fue esta entrevista con Jordi Rosado, donde el tipo se explaya diciendo barbaridades. Casi, casi diciéndole a esta niña, bueno, yo estaba muy enamorado, ay, sí se enamoró de mí esta niña, y al final me rogaba, o sea, me veía como un padre, y entonces, o sea, ¿cómo explico esto? Decía él, ¿no? Pues seguramente es que la figura del padre, o sea, ¿qué le pasa? Es decir, sí estamos ante una situación muy compleja, pero que refleja un pensamiento de muchísimos señores. Por cierto, hay que decirlo, miren, acaba de salir una encuesta de cuántos casos en todos los estados, en cada uno de los estados del país, en el año pasado hubo matrimonios de niñas y la inmensa mayoría de esos casos, los que están registrados en registro civil, la inmensa mayoría son niñas, niñas menores de 14, 13, hasta 12 años, 11 años, casadas con señores cuarentones. Es decir, sí estamos ante un problema muy complejo, muy normalizado, de un sistema patriarcal que nosotras identificamos perfectamente bien, que es necesario seguir poniendo en la discusión. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Marta, porque lo hemos planteado, Marta, ¿cuántas veces hemos planteado que se derogue el estupro? Montones de veces, desde años atrás. Lo hemos estado insistiendo y señalándole a los congresos locales que tiene la figura a que lo quiten porque es contra los derechos de la niñez. Está debidamente sustentado que va en contra de los derechos de las niñas y de los niños. Y entonces sí estamos ante una situación que nos tiene que llevar a que más allá de que tiene que haber una reparación del daño, que no debe la prohibición de que nunca más vuelva a hablar de este caso, bla, 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 sí necesitamos seguir trabajando para resolver todos los pendientes que hay en el marco civil y en el marco penal para que este tipo de criminales no se salgan con la suya, pero que las autoridades no permitan en usos y costumbres, pero también en la vía civil común, casar a niñas con hombres de estas edades. Y ya no Ay, hablamos, son relaciones de hecho, concubinatos, qué sé yo, es una cosa verdaderamente patética. es como la ley se vuelve cómplice de estos abusos de poder. Al momento de aceptar matrimonios entre niñas de 11, 12 años con hombres de 40, es legalizar el abuso pues sí, el abuso hacia las niñas. Dice Lidia Cordero, a lo que nos enfrentamos quienes defendemos víctimas es el desprestigio al acudir a vía civil para reparación del daño porque de nuevo se estigmatiza a las víctimas de sacar provecho económico. Esto es parte de lo que nos está comentando Lidia. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos. Recuerde 55 35 08 47 61, nuestras vías de contacto. También a través de las redes sociales, a través de CIMAC Noticias, nos puede encontrar usando cualquiera de estos hashtags que hemos estado promoviendo, CIMAC Radio, Periodismo Feminista, y también las cuentas de cada una de nosotras. Recuerde, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en esa radio podrá escuchar la retransmisión de este programa en el 97.3 de FM, así que pues ahí están nuestras vías de salida y de comunicación. Y vamos a dar un poquito el giro, si les parece, de algo que ocurrió la semana pasada, que es ya la normalización de la Guardia Nacional, ya todo este cambio, Marta Tagle, de lo que fue la discusión de la Guardia Nacional y tal cual quedó. Precisamente la ONU-DH emitió también su comunicación en términos de la preocupación de lo que esto significa en términos de la militarización de nuestro país, que quieran o no llamarlo así el actual gobierno, pues está, digamos, concretando con esta reforma también que se hizo en el Congreso, mi querida Marta. Sí, es tremendo lo que está sucediendo porque digamos que nos ha tocado ver, por lo menos a
Angélica y a mí que estuvimos en el Senado y recuerdo mucho además esa foto de cuando presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, con varios de los que ahora son parte de la 4T, ¿no? Y que en ese entonces pues, nos manifestábamos en la Corte en contra de la militarización del país, porque hay que decir que este tema del proyecto militarista no es nuevo, es sexenio tras sexenio lo han venido impulsando justamente las jerarquías militares y que una y otra vez buscábamos atajar ese intento por la vía constitucional y legal. Y el último gran intento fue justamente echar abajo esta ley de seguridad interior que había impulsado el presidente Peña Nieto y que la Corte declaró inconstitucional. Pero lo que hemos visto a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que llevamos de es cómo gradualmente, ¿no? Se han venido rompiendo cualquier control institucional, constitucional al ejercicio de la Corte y les digo de la Guardia y le están dando toda la manga ancha a la Guardia Nacional total y absolutamente militarizada. Entonces, yo también me gustaría como muy rápido decir qué es lo que sucedió con las recientes reformas, porque hemos hablado tanto del tema que parece que ya pues era militar y que, ¿no? Y que no, en realidad no pasó nada, pero sí, o sea, estas recientes reformas que además todo lo que está pasando con el periodo extraordinario, casi que ni nos da tiempo reaccionar porque prueban todos los días cosas. Y una de ellas fue justamente esta reforma que le da más atribuciones a la Guardia Nacional. Y lo primero es que es una adscripción militar plena, o sea, ya no nos andemos por las ramas. La Guardia Nacional queda total y absolutamente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y su argumento de que, pues que no pasa nada porque la jefa de las Fuerzas Armadas es civil y no sé qué, pues es una mentira, ¿no? La Guardia Nacional pasa a formar parte de las Fuerzas Armadas y en ese sentido sería la cuarta fuerza militar. La estructura y régimen militares, la reforma ahora establece que la Guardia adoptará una estructura, disciplina, ascensos, pensiones y formación idéntica al ejército. O sea, ahora sí que como dice el dicho, tiene pico de pato, camina como pato, ¿no? O sea, así, es un pato, pues, o sea, en este caso es militar, no hay de otra, hasta la capacitación va a tener. Algo que las organizaciones han venido manifestando con mucha preocupación es que además le transfieren a la Guardia Nacional facultades de investigación e inteligencia. Y si eso lo sumas con el tema de los biométricos y demás, bueno, pues bien peligroso lo que va a estar sucediendo. Y la otra parte que también no lo veíamos desde pasado los tiempos revolucionarios en nuestro país, el siglo pasado, ¿no? El último gran presidente militar, si no mal recuerdo, fue Cárdenas, ¿no? Pues ahora tenemos la posibilidad de que tengan licencias especiales los militares para moverse a postularse a cargos selectivos de alta responsabilidad pública. Y pues eso me parece que pinta la intención del ejército no solamente de apropiarse de las funciones de seguridad pública, que esas ya se las habían dado, sino también de adquirir poder político. Y eso es lo que me parece muy peligroso. Eh, Tu reacción, mi querida Imelda, ante esto, antes de entrar a seguir analizando con Angélica contigo, ¿qué dices? A ver, Ciudad Juárez, y yo recuerdo Chihuahua en concreto, después de esta declaración de la guerra de Calderón, todo lo que vivió, los estragos que hace la militarización en la sociedad civil son terribles. ¿Qué habría que señalar desde ahí, mi querida Imelda? Sí, pues decirte que este es un retroceso terrible, Lucía. Justamente, como ya se ha señalado, se ha estado cocinando desde hace tiempo y es lamentable que ahora se apruebe. Yo, de verdad, me llama mucho la atención, porque la pregunta es si no estuviera, ¿verdad?, la gente de Morena dentro del gobierno ahora en una reforma, o propuesta similar, protestarían o la votarían en contra, porque es que efectivamente, años atrás, Lucía, Angélica, Marta, muchas de las personas que están ahora eran personas totalmente, digamos, protestaban y señalaban efectivamente el no a la militarización del país. Y es tan lamentable que hoy termine dándose esa situación
efectivamente, pues nosotras en el norte y en varias partes del sur, ya lo veíamos en otros casos, incluso que aquí en esta mesa se han discutido, como el caso de varias violaciones de violencia sexual a mujeres por parte de militares y de personas que ahora, ¿verdad? Están ahora en la Sedena, pues todos esos riesgos importantes que ya se habían vivido y acreditado. Yo quiero nada más destacar que finalmente, Lucía, lo que ocurre es que se le da el control total de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿verdad? Nos habían mentido porque hace años atrás dijeron que siempre sería civil, ¿cierto? Y que ese fue parte de los debates, pero ahora se le da todo el control total administrativo y operativo. Y efectivamente yo lo que quiero destacar, Lucía, también es cómo se le dan más facultades a estas instituciones a pesar de la historia, digamos, de la que ya se parte, ¿verdad? De violaciones a los derechos humanos, pero a las ciudadanas, a las personas, a nosotras se nos quitan derechos, el derecho a la privacidad, el derecho a, digamos, esos derechos, Angélica, que gracias también a un trabajo legislativo importante los habíamos conquistado, ¿cierto? Entonces, ahora nosotras se nos restringe, por ejemplo, ustedes recordarán cuando las peticiones de información en relación a todo el proceso del Tren Maya, se negaran las peticiones por un tema de seguridad nacional, para poder decir cuánto costó y toda esa información. Pero ahora resulta que nosotras sí vamos a ser sujetas de toda la información, ¿no? Que por donde estemos nos van a estar espiando. Y el gran problema y el gran tema, Lucía, es sobre todo el uso político que esto se le puede hacer. Me parece que ahí está el gran punto, ¿verdad? El gran punto, el uso político, por ejemplo, las comunicadoras, periodistas, defensoras, personas opositoras. Me parece que ahí es el gran tema, porque se quiere de luego plantear, y yo lo entendería muy bien, que a partir de, digamos, las investigaciones en los casos, por ejemplo, de búsqueda y otros más, que quieras, digamos, tener más herramientas. Sin embargo, yo nada más cerraría el comentario que ya de entrada, desde hace tiempo, se podía hacer solicitudes de esta información, de comunicaciones a los juzgadores. Lo que también ocurre, compañeras, y eso a mí me consta claramente, es que en muchas de las ocasiones los ministerios públicos no solicitan esta información. Y yo recuerdo llegar a las mesas técnicas de revisión de expedientes con ministerios públicos para ver el proceso, digamos, de algunas investigaciones, y apenas lo acababan de solicitar porque tenían cita con nosotras. ¿Me explico? Es decir, investigaciones que quedaban, digamos, allí, ¿no? En el limbo, y solamente la presión es la que hace o la que hacía, digamos, que se acelerara. Es decir, herramientas de este tipo ya se tenían. Es lo que yo quiero plantear, Lucía, que finalmente, pues, es un tema de una simulación. A mí realmente, pues, sí me preocupa, como lo han comentado ya otras colegas de organizaciones de derechos humanos. Y bueno, pues estamos en esta situación también de un retroceso terrible, más allá de la narrativa que se ha estado construyendo. Angélica de la Peña, ¿dónde se rompió ese límite o ese control que tenía pues el ejército en términos de las funciones, de las tareas? Cada vez lo vemos, pues eso, más empoderado, con más recursos, no solamente recursos financieros, porque hay que recordar que también ha ido ganando negocios, o sea, tiene todo, digamos, el plato completo. ¿Dónde se rompió y lo que eso va a significar en materia de derechos humanos para quienes habitamos este país? Bueno, la Constitución, desde siempre, desde la primera Constitución de 1824, establece la definición de nuestra nación como una república. Y la república se caracteriza, así lo señala desde entonces la Constitución, en un equilibrio entre tres poderes de la Unión: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Eso se ha venido reafirmando en todos los procesos de los congresos constituyentes que hemos tenido desde que somos nación, reafirmado en la Constitución del 17. ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Pues el rompimiento de eso, de ese
carácter petrio fundamental de la definición de la república, no la república neoliberal y todas esas cosas que luego uno lee, no, no, no. La república se caracteriza por un equilibrio de tres poderes del gobierno. Cuando tienes a un poder supremacista contra el que, por cierto, estuvimos luchando 70 años para quitarle ese poder que tenía el poder ejecutivo, y lograr esta democratización con equilibrios, no solamente de un poder judicial más independiente, de la presencia de la oposición, incluso la función de las plurinominales para tener una representación de las minorías, la definición de que no puede haber una mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión de un mismo partido o simular varios partidos que están manejados por un solo partido. Todo esto nos lleva a garantizar ese equilibrio que se ha roto. Y cuando tienes a un presidente que regresa y que empieza a quitar todos esos equilibrios, incluyendo los organismos constitucionales autónomos, porque los organismos autónomos, queridas, cumplían esa función de buscar un equilibrio para que no hubiese un poder preponderante, que en este caso, en México, siempre ha sido, por cierto, no el Poder Judicial ni el Poder Legislativo, siempre ha sido el Poder Ejecutivo, una sola persona, un señor, un señor. Y ese señor que gana hace 7 años, no es el momento de hacer un análisis político de cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que ganara, ganó, decide ir rompiendo con ese equilibrio a partir de empezar a identificar cuáles eran los obstáculos para su predominio fundamental, esencial, ¿sí? Y ese es el camino que ha seguido la actual presidenta. La primera mujer presidenta ha seguido el camino trazado por López Obrador. Y entonces, hoy que tienen las 2/3 partes en el Congreso de la Unión, que tienen una mayoría calificada muy amplia en los congresos locales, pues pueden hacer lo que les venga en gana. Y lo que les venga en gana es destrucción de la República, hay que decirlo. Y la preponderancia de una señora que se va a convertir en una figura predominantemente. Y quien venga, es decir, porque van a pasar, va a pasar el tiempo, van a venir otros, no son los únicos, y creo que eso es lo que nos está mirando. Vamos a ir a un corte de estación. Has colocado un tema fundamental que es el equilibrio roto. Yo invitaría a Marta que una vez que regresemos, toquemos también, profundicemos sobre esto que está planteando Angélica de la Peña de manera muy contundente. Vamos a un corte de estación, no se vaya, volvemos. 5535084761, nuestras vías de contacto. Gracias a Yadira Cortés por sus comentarios y bueno, bienvenido a todos los comentarios en las redes sociales. Marta, el equilibrio está roto, dice Angélica de la Peña. A la ciudadanía común y corriente, ¿qué nos implica eso? Sí, pues mira, incluso uno revisa la encuesta de Latinobarómetro, ¿no? Y México ha retrocedido en ese sentido con respecto a la opinión pública, con respecto a lo que estarían dispuestos, ¿no?, a aceptar. O sea, en el sentido de que la democracia no les representa un valor y están dispuestos, en el caso mexicano, a que haya autoritarismo siempre y cuando se resuelvan los problemas que aqueja a la gente. Y me parece que eso es un poco lo que vemos con lo que está sucediendo o reconociendo que Andrés Manuel ha sabido leer esta sentir de la gente y de cómo se dirige a ellos, pues encontró como la posibilidad justamente de romper estos equilibrios sin que encontrara resistencia por parte de la gente, porque la gente no ha visto en su vida cotidiana propia cuáles son los efectos y beneficios de
de la democracia, porque yo coincido plenamente con lo que dice Angélica en el sentido de que lo que sucede ahorita con el ejército, si bien como yo les decía, es también un proyecto transaccional del propio ejército, es decir, siempre han intentado hacerse de más poder. Si vemos, por ejemplo, cuando Calderón hace uso de él, es en busca de legitimidad, o sea, él llegó a su gobierno muy cuestionado, con poca legitimidad, un pequeño margen de ganancia, ¿no? Y entonces el ir contra el narcotráfico y declarar esta guerra fue como en esta búsqueda de legitimidad. Y entonces, digamos, se entiende aunque no se justifica, ¿no? Para nada. Nunca debió de haber recurrido a esta guerra contra el narcotráfico porque hoy seguimos viviendo las consecuencias de lo que significó hacer esta guerra sin estrategia y todo lo que hemos vivido en cuanto a violación de derechos humanos. Pero entonces, si revisamos el tema de Andrés Manuel López Obrador, que llega con altos niveles de legitimidad, con un porcentaje de votación muy holgado, con niveles de popularidad importantes, pues él en realidad no necesitaba echar mano del ejército para hacerse de esta popularidad. Y además porque justo antes de que ganara, todavía, como bien decía Imelda, decían que estaban en contra de la militarización, incluso su primera propuesta de reforma de la 4T antes de que tome formalmente posesión López Obrador es la puesta de una seguridad pública civil. Por eso vuelve a crear la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana y de repente en el camino, o sea, y esto fue en septiembre, se aprueba en noviembre. Y el 1 de diciembre llega Andrés Manuel López Obrador y manda la reforma de la Guardia Nacional Militar, ¿no? O sea, ¿qué pasó justamente en este pequeño tramo? Pues esto que dice Angélica, ¿no? O sea, encontró que desde el ejército podría hacerle, o sea, estableció una alianza con el ejército y en ese sentido darles poder económico, político, entrar a la seguridad pública y de ser, pues sin duda, un aliado fundamental para estos ánimos que este proyecto político ha venido, pues a lo largo ya de estos 7 años, pues destruyendo todas estas instituciones, controles, contrapesos, haciéndose por último del Poder Judicial, que es lo que estamos viviendo en estos días con esta reforma y la reciente elección del Poder Judicial, que es hacerse del control del Poder Judicial y que va todo, o sea, todo se va armando, es como piezas del rompecabezas que se van armando en ese mismo sentido. Parte de lo que dice el hilo que el viernes pasado puso la ONU-DH en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, es que no hay controles, no hay mecanismos de rendición de cuenta idóneos y ellos insisten, dice, reiteran que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de la autoridad civil, sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia a los derechos humanos. Esto se fue con la decisión en este extraordinario de hacerlo rápido, pronto, sin discusión, sin consulta, sin nada, mi querida Imelda. Lucía, pero además yo les quiero recordar efectivamente que el 9 de agosto del 2018 Andrés Manuel convocó a esos diálogos nacionales por la paz. Había unos diálogos nacionales, no sé si ustedes lo recuerdan, y que inclusive me parece, esos diálogos eran encabezados por Loreta Ortiz, y allí, en esa convocatoria que hizo, el compromiso efectivamente fue, pues, de plantear la seguridad en otros términos y no a la militarización, efectivamente. Entonces, ahora, desde esta lógica, cómo se ha ido construyendo, ya lo decía ahorita Marta, es totalmente lo contrario. Y me parece que aquí hablamos de una traición totalmente hacia pues muchas de las personas, digamos, que votaron por él, porque a la vuelta de la esquina, pues manda esta reforma, ¿no? Y también a mí la verdad sí me parece como que sorprende, pues de varias de las personas con una postura más efectivamente, de una perspectiva por lo menos narrativa derecho humanista,
que han estado votando a favor de estas iniciativas. Y como lo dice la ONU-DH, Lucía, sin contrapesos, que ese es el gran tema. Yo sí planteo también y comparto la preocupación que ya han expresado tanto Marta como Angélica en términos de los poderes sin contrapesos, de un presidencialismo que sí preocupa y que finalmente lo vamos a empezar, digamos, ya lo hemos vivido, Marta, en carne propia en cuanto a todos los estragos que trae el darle por la vía de los hechos tanto poder al ejército. Sin embargo, ahora legalizarlo a través de estas reformas me parece que es justamente pues el gran tema, ¿no? Si antes era difícil, cuando había violaciones de derechos humanos, violencia sexual por parte del ejército, poder entrar para lograr justicia y protección a las víctimas, hoy simplemente será imposible, mi querida Angélica de la Peña. Es además darles la impunidad completa de cualquier violencia o violación de derechos humanos a estas autoridades. Realmente es muy peligroso lo que se ha hecho para este país y para las ciudadanas y ciudadanos que habitamos aquí. Miren, hay una confusión alevosa, premeditada. No es que no la entiendan, a lo mejor debo corregir que no hay confusión, sino lo tienen debidamente claro, simpatizan con eso. Los militares, ¿por qué? ¿Por qué en el mundo se dice no debe estar la seguridad pública bajo el control de los militares? Porque los militares en su esencia están adiestrados para enfrentar al enemigo. Lo que necesitamos en México es enfrentar a los delincuentes. No estamos en guerra con ningún país, ni queremos estar en guerra en ningún país. Entonces me parece que el problema es estructural de fondo, que es lo que siempre hemos venido planteando. ¿Qué necesita México para enfrentar a las delincuencias organizadas, que son terribles, que tienen la mitad, no, un tercio del país totalmente copado? Pues miren, lo que necesitamos son corporaciones especializadas a nivel federal para enfrentarlos. Necesitamos corporaciones policiales a nivel federal que enfrenten otro tipo de circunstancias. Policías, corporaciones policiales en los 32 entidades federativas también adiestradas para enfrentar las distintas circunstancias criminales que deben enfrentar. Y por supuesto, las que tienen que tener una relación directa con la ciudadanía y por supuesto también con eso terminó, corporaciones policiales a nivel municipal, como dice la Constitución, para la protección de la ciudadanía de a pie, que nos garanticen en las colonias, comunidades, en las escuelas, en todas partes, que la ciudadanía transita en paz y en tranquilidad, porque una seguridad pública que la va a proteger abajo, a pie. Esa es la responsabilidad de las corporaciones municipales. Hoy no desaparecen, pero están a punto de desaparecer porque les han quitado los recursos que por desgracia todavía en este país dependemos del ámbito federal. Ese es otro tema. La reforma fiscal, ese es otro tema. Pero la realidad es que han dejado a los estados sin recursos, les han quitado los recursos para fortalecer sus corporaciones policíacas a nivel local y sobre todo las municipales, que es una vergüenza. Y hay Había un municipios compromiso y que había un compromiso, perdón, para poder profesionalizar a la policía y hacer esto que tú acabas de señalar, Angélica, brindar los recursos a todas las entidades federativas para que este cuerpo especializado de alto nivel se pudiera dar, cosa que se abandonó, por supuesto, y se privilegió. Pero a esto que está señalando, Marta, está el otro tema, que es el lavado de dinero. Es decir, si estas corporaciones sobreviven es porque hay un sistema financiero que le permite, y vimos en esta semana también, bueno, esta denuncia de las casas involucradas, pues estas instancias financieras involucradas en posible lavado de dinero y que eran cercanísimos al gobierno. Sí, sin duda el tema financiero, ¿no? Es por donde se supone que con inteligencia se debería atacar, pero estamos viendo, ¿no? También una discusión en estos días en el Senado particularmente y pasará a la Cámara de Diputados, que tiene que ver justamente con este tema de cómo se va a hacer uso de la inteligencia
pero no para perseguir necesariamente a este tipo de organizaciones, o esa es la justificación. En realidad lo que se establece es un sistema como el gran hermano de George Orwell, ¿no? Que nos va a estar viendo a todas y todos y vigilándonos. O sea, en realidad están dirigiendo las baterías en poder perseguir y vigilar a la ciudadanía y no necesariamente el poder atacar a la delincuencia organizada, porque pues hay que decirlo, tú lo mencionabas ahorita, están coludidos con el poder político. O sea, no se entendería de otra manera lo que sucede con la delincuencia organizada si no hubiera colisión con el poder político. De hecho, apenas que estaban hablando del huachicol era lo mismo. Al final de cuentas, hay relaciones y vínculos con el poder. Y ahí está colocado una frase con la que te despides, mi querida Imelda, sobre este tema antes de cerrar el programa. Pues bueno, por una parte reconocer lo que se ha logrado con la resolución de la Corte y me parece que ahí Lidia, Yadira y otras compañeras, compañeros, me parece que tenemos eso que aprovecharlo en el ámbito local y por otra parte también estar en esta discusión y el análisis respecto a lo que hoy se ha comentado, Lucía, agradecerles también mucho por colocar esos temas y por supuesto la parte musical que también ha estado muy agradable hoy. Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo, nos veremos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana y bueno, agradecer como siempre la producción que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor, en la asistencia de la producción Marlene Galván, quien realizó el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes aquí en la Mesa Política. Tengan excelente semana y seguimos en una mesa de reflexión más el próximo lunes. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.